Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guillermo Maravés, soy asesor fiscal, laboral y contable, y en este vídeo quiero explicarte qué tipos de contratos de trabajo existen en España para que, si eres un pequeño autónomo o una pequeña empresa que tiene esas primeras contrataciones de trabajadores, puedas saber todo el ciclo de contratos que puedes utilizar en esas primeras contrataciones. Así que sin más, si te interesa el tema, quédate y vamos a por ello. Y lo primero de todo, como te pido siempre, suscríbete al canal por aquí abajo si te interesan esta clase de vídeos. Me apoya muchísimo, ya hemos crecido un montón en el canal y la verdad es que me apoya mucho cada vez que veo que os suscribís por aquí abajo al canal y vamos creciendo. Así que sin más, ahora sí, vamos a por ello. Y en ese ciclo de contratos que vamos a utilizar con los trabajadores para ver qué encajan en la empresa y demás, el primero de todo sería un contrato de formación o prácticas. Este tipo de contratos se suelen utilizar para contratar a personas, insertar en el mercado laboral a personas que están en periodo de formación, que están estudiando o, por ejemplo, están haciendo una formación profesional. Este tipo de contratos se formalizan normalmente por parte de la empresa con el centro en el que está estudiando esta persona, en donde se está formando, que puede ser o bien un instituto o bien una universidad. Entonces, si quieres contratar a alguna persona con estas condiciones, lo primero sería contactar con esos centros de formación profesional o universidades. A partir de ahí, tienes que saber que este tipo de contratos formativos o de prácticas normalmente no están remunerados como tal por contrato. Es la empresa la que puede decidir la cantidad con la que quiere retribuir ese trabajo a esa persona. Entonces, sí que es verdad que son unos contratos en los que obviamente tienes que ejercer esa formación en la persona, tienes que formarla y apoyarla. Entonces, te dan esa libertad de que el salario sea un poco decisión de la empresa. A partir de ahí, también tienes que saber que este tipo de contratos, desde hace años, desde la reforma laboral, sí que es verdad que tienes que cotizarlos a la Seguridad Social. Antes no tenían cotizaciones y ahora, desde hace unos años, ya sí que cotizan a la Seguridad Social dependiendo del tipo de contrato que sean. Entonces, que sepas que el primer contrato que se puede utilizar para esa primera contratación sería un contrato de formación o prácticas porque, estás insertando a alguien en el mercado laboral, tienen un coste más bajo y a partir de ahí, ya puedes seguir con otro tipo de contratos que ahora mismo comentaremos. El siguiente tipo de contratos que también se utiliza muchísimo es el contrato temporal, que puede ser de hasta 90 días o de 6 meses. Ahora te explico las diferencias entre los dos y por qué se utiliza uno más que el otro. La cuestión es que el contrato de hasta 90 días, normalmente las empresas lo están utilizando haciéndolo de 89 días, que es un día menos de los 90, y de esa manera no tienes que justificar por qué estás contratando a esa persona, como sí que tendrás que justificar con el contrato de 6 meses o más de 90 días. Entonces, te explico. Básicamente, las empresas están utilizando contratos temporales de hasta 89 días con normalmente un periodo de prueba de un mes. Porque con ese contrato temporal puedes ver si la persona encaja en la empresa, en tu plantilla, en el puesto de trabajo, si te vale básicamente la empresa. Entonces, se utilizan 89 días con un periodo de prueba de un mes. La persona tiene esos 89 días de trabajo y la empresa tiene ese tiempo para ver si la persona funciona o no e ir desarrollando ese puesto de trabajo. ¿Por qué te decía que no se utilizan o no se están utilizando tanto contratos de más de 90 días? Pues básicamente porque esos contratos de más de 90 días sí que hay que justificar, por ejemplo, que la empresa ha tenido un pico de trabajo sobrevenido que no te esperabas y que no sabías que iba a llegar. Y eso es ya más complicado de justificar. Un trabajo sobrevenido, puede ser un poco complicado de justificar ante una inspección de trabajo, mientras que un contrato de 89 días no te va a dar ningún problema en ese sentido. Entonces, los contratos de 6 meses se están utilizando mucho menos, vienen a sustituir lo que antes era un contrato de obra o de un proyecto, que simplemente era un contrato en el que yo tenía un proyecto que realizar, yo contrataba a una persona y cuando ese proyecto finalizaba, yo no tenía por qué renovar ese contrato. Pues bien, estos contratos de 6 meses vienen a sustituir eso. Lo que pasa que antes tú justificabas el proyecto y ya está, no tenía que ser sobrevenido y ahora tienes
esa pequeña duda de ver si Inspección de Trabajo te lo va a aprobar o no como sobrevenido. Entonces, por eso se utilizan los de 89 días. A partir de aquí, otro tipo de contratos que también se pueden utilizar son los contratos de sustitución. Pues, por ejemplo, si tengo un trabajador que tiene una incapacidad temporal, que se ha puesto malo, que tiene una baja, pues por un periodo determinado de tiempo, pues puedo utilizar un contrato de sustitución para sustituir a esa persona de mi plantilla que está de baja y necesito cubrir ese puesto de trabajo. Pues podrías utilizar ese contrato de sustitución y probar también en ese contrato a esa persona para ver si vale para ese puesto o para cualquier otro. Obviamente, los contratos de sustitución finalizan en el momento en que la persona titular de ese puesto de trabajo vuelve a la empresa a trabajar. Por lo tanto, tienes que saber que no son unos contratos que puedan durar hasta el infinito. Simplemente son por la sustitución de esa persona que es la titular de ese puesto, digamos. Además de este tipo de contratos que tenemos, pues por ejemplo los fijos discontinuos, el famoso contrato fijo discontinuo que tan famoso se ha hecho en los últimos años, ¿no? Pues bueno, el fijo discontinuo básicamente se utiliza por empresas que quieren o tienen ya que hacer a sus trabajadores indefinidos, pero que durante un periodo de tiempo del año, que siempre normalmente tiene que ser el mismo, esa empresa cierra su actividad. Te lo pongo muy sencillo, muy fácil. Por ejemplo, un restaurante de costa, de playa, pues es un restaurante o una heladería, básicamente, para que te hagas una idea. Son empresas que trabajan durante una temporada del año, pero luego hay otros meses del año que cierran. Pues por ejemplo, un restaurante de costa normalmente trabaja de 6 a 9 meses al año, ¿no? Y los otros cierra. Pues normalmente ese tipo de restaurantes utilizan este tipo de contratos fijos discontinuos, que básicamente es yo te hago fijo, contrato a la persona, pero con ese tipo de contrato, cuando finaliza la temporada, por ejemplo, imagínate, te contrato en Semana Santa, porque ya empieza a haber vacaciones, la gente se mueve y se va a la costa, y te doy de baja en octubre, que ya empieza a bajar la temporada, ¿no? Pues bien, yo te contrato en abril más o menos, marzo-abril, y te doy de baja para octubre. Pues cuando yo te doy de baja de mi empresa en ese contrato fijo discontinuo, yo a partir de ahí, el año que viene, estoy obligado a llamarte a trabajar a ti primero que a nadie. No puedo contratar a uno de fuera si tengo un fijo discontinuo al que tengo que llamar. Primero tengo que llamar al fijo discontinuo. Y a partir de ahí, esa persona vuelve a su trabajo, vuelve a hacer la temporada y así todos los años. Y además, el trabajador va a tener derecho a desempleo durante esos meses en los que no está trabajando. Por lo tanto, al trabajador le da una estabilidad y al empresario también, porque de esa manera la empresa tiene una plantilla fija que sabe que cuenta con ellos, pero solo durante la temporada en la que la empresa está trabajando y no está cerrado. Y ya por último, el contrato que quiere todo el mundo, ese contrato indefinido, el contrato que todos los trabajadores persiguen hasta que lo consiguen, que sí, que al final todo el mundo lo consigue. Pues bueno, un contrato indefinido básicamente es que cuando ya el trabajador ha pasado por todos estos contratos, o lo puedes hacer de primeras, pero no es lo normal. Lo aconsejable para la empresa no es contratar a alguien indefinido de primeras. Sí que es verdad que si quieres optar a algunas subvenciones por contratación, te obligan a hacerlo indefinido desde el primer momento. Pero no es lo habitual. Lo normal es que tú contrates a una persona con un contrato temporal por unos meses, la pruebes, veas que encaje y entonces ya se haga indefinido ya pues hasta los restos, ¿no? Entonces, el contrato indefinido es el que todo trabajador quiere porque le da esa tranquilidad de, oye, yo estoy indefinido, tengo unas condiciones y no me las pueden cambiar. Siempre, obviamente, todos estos contratos, pues tienes que ver que tienes que hacerlos a convenio laboral dependiendo de la actividad que estés desarrollando. No puedes poner el salario que te dé la gana, tiene que ser con sus condiciones. Entonces, el indefinido sí que es verdad que es el contrato que todo el mundo quiere porque al trabajador le da una estabilidad de, oye, tengo mi trabajo, no se puede cesar hasta que la empresa quiera o yo quiera, y obviamente si me despiden con las condiciones que quiera la empresa, pues obviamente tiene que haber una indemnización y una serie de beneficios para el trabajador. Entonces, obviamente, pues es el tipo de contrato que todo el mundo quiere ya hasta el final de sus días, ¿no? Entonces, simplemente, pues como has visto, hemos repasado todo ese ciclo de contratos, empezando por el de formación, después un contrato temporal, que puede ser de hasta 89 días. Si te la quieres jugar, puedes poner hasta los 6 meses, si puedes justificar ese pico de trabajo sobrevenido, inesperado, ¿vale? Y a partir de ahí, pues ya tendría que ser o fijo discontinuo
o fijo indefinido ya directamente. Entonces, para que veas todo ese ciclo de contratos, ya seas trabajador o empresa, creo que esto le interesa a todo el mundo, pero sí que es verdad que pues lo quería enfocar más bien a esos autónomos, esas pequeñas empresas que estáis empezando con esas pequeñas primeras contrataciones, para que sepas que, pues, por ejemplo, en un primer momento puedes utilizar un contrato de formación, luego un contrato temporal con un periodo de prueba. O sea, que te quiero decir que la empresa también tiene la manera de cubrirse ante pues esa incertidumbre del principio de ver si esa persona encaja o no. Así que bueno, espero haberte ayudado. Si tienes cualquier duda, déjamela en comentarios, que intentaré ayudarte. Sí que es verdad que últimamente los comentarios se me han ido acumulando un poco porque, bueno, cada vez somos más y es más complicado contestar a todo el mundo, pero déjame un comentario que tarde o temprano te contestaré y espero haberte ayudado. Así que sin más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Venga! ¡Chao!